Escucha el murmullo de tu propia voz vibrando en tu pecho. Percibe cómo cada sonido nace entre tus labios como una chispa que podría encender la atención de cualquiera que te rodee. Desde niños intuimos que la palabra es una llave, sin embargo, pocas veces aprendemos a afilarla para que gire sin esfuerzo en cada cerradura social. Quizá recuerdes aquella ocasión en que deseabas expresarte pero sentiste que tu lengua se enredaba en nudos invisibles, mientras tu mente volaba rápida, tu voz se quedaba atrás, prisionera de dudas y silencios. Hoy empieza un viaje que desata ese nudo y transforma cada sílaba en un paso firme hacia la conexión humana. Ser elocuente no significa adornar con excesos ni impresionar con tecnicismos, es, más bien, la delicada alquimia entre intención, emoción y claridad. En estas páginas escuchadas descubrirás herramientas para moldear tu voz interior, gestionar el ritmo de tu respiración, pulir tu dicción y, sobre todo, encender la seguridad que nace del autoconocimiento. Imagina que tu conversación favorita, esa donde todo fluye, se convierte en tu estado natural, esa será tu nueva referencia. Tal vez pienses que dominas la comunicación porque conversas a diario, pero la distancia entre hablar y persuadir puede ser tan amplia como el océano que separa la idea del impacto. Aquí te propongo un puente construido de técnicas, ejemplos reales y práctica constante. A cada paso sonarás más auténtico, tu presencia llenará la sala sin necesidad de alzar la voz. Las barreras de timidez, enredos mentales o dudas gramaticales irán cayendo como hojas en otoño. Antes de avanzar, cierra los ojos un instante y repite internamente, hoy decido hablar con confianza. Siente la fuerza que esa frase despierta en tu pecho. Cuando termines este bloque, comparte esa misma frase en los comentarios para sellar tu compromiso y regresa cada vez que necesites recordarlo. Si percibes esta promesa latir dentro de ti, suscríbete ahora y caminemos juntos en este recorrido de voz firme y corazón abierto. Capítulo 1. El poder de la voz consciente. La lluvia golpea suavemente la ventana mientras inhalas hondo y notas como el aire acaricia tu garganta. Esa caricia, invisible pero tangible, será el primer eslabón de tu elocuencia. Tu voz nace del control de la respiración, el diafragma se convierte en el timón que gobierna el volumen y el tono, y un timón firme evita que tus palabras naufraguen en mares de titubeos. Cada exhalación modulada proyecta seguridad antes de que tu vocabulario siquiera aparezca. Por eso, la elocuencia empieza mucho antes de que pronuncies la primera palabra, comienza en la decisión de dirigir tu aliento. Permite que te comparta una escena breve. Lucía, estudiante de arquitectura, llegó a su defensa de proyecto con un temblor en las manos. Mientras ajustaba los planos sobre el atril, su respiración subía desordenada al pecho. Recordó entonces un ejercicio simple que había practicado la noche anterior: inhalar contando 4 latidos, sostener 1, exhalar otros 4. Lo repitió 2 veces. Cuando alzó la mirada, su voz salió redonda, sostenida, casi cálida. Al terminar, uno de los sinodales comentó que pocas veces había escuchado una explicación tan clara de flujos de circulación interna en un edificio. Lucía comprendió que su conocimiento era importante, pero sin ese timón respiratorio jamás habría llegado intacto a los oídos de su audiencia. ¿Te reconoces en la tensión que sintió Lucía antes de tomar el control de su aliento? Aceptar la propia voz implica escucharla sin juicio. Tal vez la sientas aguda, ronca o algo monótona. Imagina, por un momento, que tu voz es un río. No intentas cambiar el cauce golpeándolo, sino guiándolo con pequeñas compuertas. Esas compuertas son pausas estratégicas, cambios sutiles de volumen y una articulación clara que labra senderos en la mente del oyente. Cuando dominas el silencio entre frases, conviertes la pausa en un subrayado emocional, cada respiro se vuelve un sostén que realza el mensaje. Observa otra imagen de la vida cotidiana. Alberto, locutor novato en una emisora comunitaria, descubrió que sus palabras llegaban opacas y sin vida al auricular. Un mentor le pidió que colocara un lápiz entre los dientes y leyera un párrafo. El ejercicio obligó a exagerar la apertura de la boca y la articulación de cada fonema. Tras varias sesiones, Alberto retiró el lápiz y notó que su dicción había ganado precisión y su timbre, brillo. Con esa claridad, empezó a mover emociones en oyentes que jamás lo habían visto en persona.
Solo la pureza de cada consonante, tallada con paciencia, viajó a través de las ondas para dibujar imágenes en la mente de quienes escuchaban desde un taxi en la madrugada. ¿Has probado alguna vez tu propia pronunciación al límite para descubrir de qué es capaz? La voz consciente se alimenta de intención. Decide cada día qué emociones deseas sembrar en tu interlocutor: calma, entusiasmo, compromiso. Esa decisión teñirá tu tono como un matiz casi imperceptible que, sin embargo, cambia todo el cuadro. Visualiza la escena de una entrevista laboral: dos candidatos con igual currículum, pero uno compasa sus ideas con un tono que inspira seguridad y cercanía, el otro habla en un nivel de volumen algo irregular y con final de frase suspendido, casi temeroso. ¿Sabes quién conectará mejor sin que haya terminado la primera respuesta? Esa diferencia no es talento innato, es práctica deliberada. Para entrenar, elige cada mañana un pasaje breve. Un poema, un párrafo de novela, un artículo periodístico, y léelo modulando ritmo, volumen y emoción. Grábate y analiza la grabación. ¿Tus palabras fluyen como un río constante o se precipitan como cascada desbocada? Ajusta sin prisa, celebra cada mejora milimétrica. Ser elocuente no es un acto heroico ocasional, es la acumulación de decisiones cuidadosas hechas día tras día, palabra tras palabra. Vuelve ahora a tu respiración. Siente cómo, al exhalar con suavidad, el músculo del diafragma desciende y sostiene el sonido. Pon atención al final de cada frase, no dejes que las palabras se desinflen. Al dar este paso, tu mensaje llegará con la misma energía con la que nació. Tu voz, firme pero flexible, será un puente entre tu pensamiento y el mundo. Ese puente, bien construido, jamás se derrumbará ante la primera ráfaga de nervios. Al cerrar este capítulo, repite en silencio: respiro, proyecto y conecto. Deja que el eco interno dibuje una sonrisa en tus labios. Mañana, cuando hables con la primera persona que encuentres, recuerda estas 3 etapas. Observa el cambio en sus ojos cuando cada frase tuya llegue limpia, como una brisa que refresca el diálogo. Sentirás la prueba viva de que la elocuencia inicia en un suspiro, se asienta en la convicción y florece en quien te escucha. Capítulo 2. El lienzo silencioso de tu cuerpo. El golpe leve de tus pasos sobre el piso se entrelaza con el aroma a café que flota en el aire. En ese instante, aunque guardes silencio, todo tu cuerpo ya está hablando por ti. Sientes la tela de tu camisa rozar los hombros y la forma en que tu espalda se alinea cuando inhalas profundo. Esa es la primera frase de tu comunicación no verbal, una frase que el mundo capta antes de que abras la boca. Tu postura, tus manos, la dirección de tu mirada y la cadencia del parpadeo son pinceladas invisibles que colorean cada palabra posterior. Dominar esta pintura silenciosa convierte tus ideas en experiencias vivas para quien te escuche. Imagínate entrando a una sala repleta de gente nueva. El murmullo baja un instante mientras todos repasan tu silueta. Sin querer, ya decidieron si confiarán en ti cuando comiences a hablar. Nada de esto es casualidad. Tu cerebro reptiliano detecta señales de coherencia, seguridad o amenaza mucho antes de que la corteza prefrontal pueda procesar la semántica. Por eso, la verdadera elocuencia inicia con la conciencia plena de tu cuerpo. El tono mental de estoy aquí, con un propósito claro, endereza la columna, relaja los hombros y suaviza el entrecejo. Esa afirmación silenciosa es tu pasaporte a una escucha atenta. A veces olvidas que tu rostro es un escenario donde cada pequeño gesto escribe líneas enteras. Si aprietas las mandíbulas, tu mensaje se enturbia con tensión. Si permites que las manos cuenten la historia en compás con tu voz, introduces ritmo y calidez. Mueve la atención a las palmas cuando enfatices una idea. Abre los dedos suavemente, como si ofrecieras la pregunta al público para que la tomen y la sientan propia. Esa apertura física refleja apertura emocional, y la audiencia responde con un asentir casi imperceptible, señal de que tu mensaje ha encontrado hogar. Antes de profundizar, abre un espacio breve para la primera escena. El eco de las teclas resonaba en la oficina de diseño cuando Mateo, recién ascendido, debía exponer un nuevo concepto ante la dirección. Al inicio de la reunión su torso se encogía apenas y su mirada saltaba nerviosa entre diapositivas. Recordó entonces una pauta de lenguaje corporal que había practicado la semana anterior: anclar los pies al suelo, distribuir el peso de forma equitativa y posicionar las manos a la altura del pecho, con los dedos unidos en punta suave.
Mantuvo esa postura durante un ciclo completo de respiración y, sin notarlo, su tono de voz ganó profundidad. Al concluir, el director creativo expresó que la claridad de Mateo había iluminado la viabilidad del proyecto como si ya cobrara vida sobre la mesa. ¿Te has descubierto alguna vez encogiendo el cuerpo justo cuando tu mensaje necesitaba crecer para ser escuchado? Permite que el aprendizaje de Mateo resuene mientras retomamos el hilo de tu desarrollo. Cuando tu cuerpo se alinea, el aire circula libre por los pulmones, la voz sale fluida y la mente abandona el torbellino de autocrítica. No se trata de posar como estatua, sino de elegir micromovimientos que respalden la narrativa, inclinar levemente la cabeza cuando escuchas, mantener contacto visual estable, sin perforar, y cerrar la gesticulación con una pausa respirada. Esa pausa, tan breve que cabe en medio latido, entrega a quien te oye la oportunidad de imaginar el cuadro que pintas con palabras. Allí, la confianza germina. Ahora entreabre la escena para la segunda microhistoria que ilustra un matiz esencial. Ana, profesora de biología, compartía la cena de fin de año con su familia extensa. Entre anécdotas, su sobrino adolescente cuestionó la utilidad de las ciencias en la vida diaria. Ana notó el reflejo de desafío en los ojos del joven y, antes de responder, apoyó los antebrazos con suavidad sobre la mesa, inclinó el torso hacia adelante y deslizó una sonrisa serena. Esa ligera proyección corporal creó un círculo íntimo dentro del bullicio. Luego, con voz templada, relató cómo un sencillo experimento de cultivo hidroponía ayudó a que una comunidad rural obtuviera hortalizas frescas todo el año. El sobrino bajó la guardia, inspiró hondo y, tras un minuto, pidió participar en la próxima actividad escolar de su tía. ¿Recuerdas una ocasión en que tu mera disposición corporal transformó resistencia en curiosidad plena? Abraza la enseñanza de Ana, tu cuerpo puede tender puentes donde las palabras solas no bastan. Cuando deseas persuadir, alinea el gesto con la intención. Si buscas comprensión mutua, suaviza el rostro y abre el torso para que la confianza corra como brisa templada. Recuerda que cada vez que cruzas los brazos mientras pronuncias una invitación, envías un mensaje contradictorio que sabotea la armonía entre contenido y forma. Por el contrario, descruzar los brazos, detallar con las manos y permitir que los hombros se relajen convoca empatía. El arte yace en la autenticidad. No copies gestos ajenos como si fueran romance prefabricado, tu cuerpo tiene su propio diccionario de énfasis. Entrénalo frente a un espejo o grábate para detectar tics inconscientes, tal vez ladeas la cabeza siempre hacia la misma dirección o balanceas el tronco cuando buscas una idea. Observa sin juicio, luego decide qué mantener y qué redirigir. Sustituye el balanceo con una pausa firme, reemplaza el frote nervioso de los muslos por un gesto de apertura de manos. Así, la energía se canaliza y deja de fugarse en distracciones. Haz de tu mirada un faro que ilumine y guíe, no un reflector deslumbrante. Dirige los ojos hacia quienes escuchan con intervalos naturales, sostén apenas más de un segundo, desvía a otro punto, vuelve sin brusquedad. Este baile visual crea sensación de conversación plural, incluso cuando hablas en público. Si memorizas el texto, no fijes la vista en un punto vacío, mantén la conexión con la audiencia humana que respira y late contigo. Allí reside la magia. Convertir el espacio en un diálogo implícito donde cada gesto tuyo invita a la réplica mental de quien te escucha. A lo largo del capítulo has sentido la importancia de la congruencia, tus palabras son la melodía y tu cuerpo, la armonía que la sostiene. Cierra los ojos apenas unos latidos y repite, hablo con todo mi ser. Deja que esa sentencia descienda desde la frente hasta la planta de los pies. Cuando vuelvas a abrirlos, imagina que cada paso que das deja una estela de coherencia que antecede a tus frases. Ese sendero invisible será la plataforma sobre la que tus ideas despegarán con ligereza y convicción. Nos reencontraremos en el próximo capítulo, donde puliremos la dicción y descubriremos cómo pequeñas variaciones en el ritmo pueden transformar un discurso corriente en una experiencia sonora inolvidable. Hasta entonces, permite que tu cuerpo converse tanto como tu voz y observa cómo el mundo responde con una claridad que antes parecía reservada para otros. Capítulo 3. El ritmo que convence. La noche huele a papel nuevo, cada aliento vibra como una nota preparada para encontrar su acorde. Notas el leve golpeteo de tu corazón marcando un compás secreto.
Ese pulso interno, casi imperceptible, gobierna la cadencia de tu habla mucho antes de que pronuncies la primera palabra. Si te adelantas a él, tu discurso se atropella; si te retrasas, la atención ajena se diluye como agua tibia. El verdadero dominio de la dicción comienza en la decisión consciente de abrazar ese pulso y convertirlo en metrónomo personal. Respiras con suavidad, permites que el diafragma trace una curva amplia y, sobre esa base, dibujas sílabas que se deslizan con naturalidad. Para que sientas en la piel el poder del ritmo, escucha lo que sigue. Una tarde húmeda, dentro de un estudio diminuto, practicas con Valeria, cantante de jazz que sueña con llegar al escenario principal del festival de la ciudad. El piano marca un tempo moderado, pero su voz corre por encima, ansiosa, resbalando en consonantes mal apoyadas. El productor detiene la grabación y pide algo sencillo: cuenta hasta 4 en silencio antes de entrar. Valeria cierra los ojos, deja que cada latido ocupe un número imaginario y, al abrir la boca, la melodía aterriza exacta, acariciando cada nota. Cuando termina, él no aplaude, solo sonríe, consciente de que la llevaron a sentir el compás en la sangre. La escena se desvanece y comprendes que tu discurso necesita ese mismo conteo silencioso para posarse con firmeza sobre la base rítmica de tu respiración. El siguiente latido te invita a fijarte en la textura de cada fonema. La dicción no es un ejercicio de perfeccionismo estéril, es un acto de cortesía hacia quienes reciben tus ideas. Articular cada consonante permite que el mensaje cruce sin distorsión los laberintos auditivos del oyente. Para entrenarlo, colocas los labios ligeramente fruncidos y pronuncias palabras como claro, placer, proyección, alargando apenas la consonante inicial. Sientes la vibración en la punta de la lengua y la consientes hasta que se vuelve un gesto natural. Esa vibración será tu aliada cuando necesites remarcar un punto con precisión fina. Antes de que la mente deambule, acaricia la idea de la pausa. Un silencio breve, estratégicamente colocado, vale más que una cascada de adjetivos. Cuando callas medio latido, permites que el oyente dibuje sus propias imágenes entre líneas. Observa tu respiración, cuenta 2, y deja que el verbo se quede colgando en la penumbra, ahí germina la emoción compartida. Recuerda que una voz elocuente no es un torrente incesante, sino un río que alterna corrientes suaves y remansos profundos. Esa es la única metáfora que necesitas hoy. Para percibir la fuerza del ritmo en un contexto distinto, escucha otra escena. El tribunal huele a madera encerada y cálculo nervioso. Estás al lado de Sergio, abogado que defiende su primer caso mediático. Las luces crean un halo sobre el estrado mientras él repasa los argumentos en una carpeta temblorosa. Antes de iniciar, inhalas junto a él y sugieres: cuenta 3 pasos mentales después de cada frase y mira a los jurados uno por uno. Sergio asiente. Se pone en pie, enuncia su primera idea con voz clara, luego deja que el silencio se extienda como un puente hacia la mirada de cada jurado. En ese vacío cargado, la reflexión cobra vida. Con cada pausa, las caras se suavizan, algunos inclinan la cabeza, otros fruncen el ceño, pensando. Al concluir su exposición, no hay aplausos, pero el murmullo se convierte en respeto silencioso. Al abandonar ese recuerdo adviertes cómo el ritmo, al igual que la luz, moldea la percepción sin ser visto. Regresas a tu espacio presente y tallas cada palabra con paciencia. Ensayas lecturas en voz alta ante un micrófono sencillo, juegas con la velocidad, una vez al doble, otra vez a la mitad, para sentir la elasticidad del discurso. Luego vuelves al compás natural, enriquecido con la conciencia de cuánto puedes acelerar o desacelerar sin perder la esencia. Así, descubres que hablar despacio no significa aburrir, implica invitar a degustar la idea. Y hablar rápido no es atropellar, es ofrecer un estallido de entusiasmo que se equilibra con silencios tenues. Permite que la respiración se acomode a un ritmo constante. Inhalas 4 tiempos, exhalas en 4. Con cada ciclo, las cuerdas vocales se hidratan, la mandíbula se afloja y la lengua se posiciona donde toca cada consonante. Refuerzas el ejercicio colocando un lápiz transversal entre los dientes y leyendo un párrafo cualquiera. Al retirar el lápiz, sientes la boca abrirse más, dándole espacio a un sonido redondo. Ese gesto se vuelve tu puerta de acceso a la claridad diaria. Ya no dependes del azar, controlas tu tempo como un director de orquesta interior.
Cuando converses con un amigo, toma nota mental de la velocidad de ambos y ajusta la tuya a un ritmo apenas más pausado, verás cómo se sienten escuchados y ceden espacio a tu voz. En una videollamada laboral, prueba enlentecer un poco al presentar cifras complejas, deja un silencio breve antes del dato crucial. Ese hueco resonará más fuerte que cualquier gráfico. Respiras de nuevo. Sientes como el diafragma, aliado silencioso, sostiene la última sílaba sin dejar que muera raquítica. Cierras los ojos y repites para ti, yo marco el ritmo no me arrastra. Al abrirlos, imagina que tu próxima conversación es una coreografía donde cada paso se enlaza al siguiente con intención. Observa después la expresión de tu interlocutor, la sutil inclinación de su cuerpo, la luz nueva en sus ojos, esa es la señal inequívoca de que tu tempo ha encontrado eco en su interior. Cuando el día termine y repases mentalmente tus diálogos, percibirás que los momentos más memorables no fueron los más largos ni los más ruidosos, fueron aquellos donde pausaste justo a tiempo, dejaste que el aire completara la frase y permitiste que la atención flotara como una pluma antes de posarse en la siguiente idea. Esa ligereza, forjada en respiración y silencio, abre espacio para que tus palabras caigan con precisión, como gotas que esculpen la roca de la memoria. Hoy avanzaste otro tramo en el arte de ser elocuente. Respeta el compás, acaricia cada consonante y concede al silencio su poder de subrayado. Así, tu voz se convertirá en música que guía, persuade y acompasa corazones. Nos veremos pronto, cuando exploremos cómo la escucha activa te convierte en espejo donde la otra persona descubre su propia voz y, al hacerlo, te otorga una influencia más profunda de la que imaginabas. Capítulo 4. La escucha que amplifica tu voz. El aroma tenue del amanecer se filtra por la ventana, y un leve zumbido eléctrico puebla el silencio, un instante perfecto para que tus oídos despierten antes que tu lengua. Tu éxito al hablar depende de cuánto espacio concedes al otro para que revele su propio eco. No lo olvides, cuando escuchas, tu mente deja de correr y tu aliento adopta un compás pausado que prepara terreno fértil para las palabras siguientes. Respiras, inclinas apenas la cabeza y permites que cada sonido ajeno aterrice suave, como si tu oído fuera un cuenco ancho dispuesto a recibir agua clara. Ese único recurso metafórico basta para recordarte la amplitud interior que vas a cultivar. Antes de presentarte la primera escena, céntrate un momento en el palpitar de tus dedos contra la mesa, esa vibración rítmica te ancla al presente y silencia la urgencia de interrumpir. Con esa serenidad, suelta los hombros y deja que las pupilas se dilaten lo suficiente como para abarcar no solo el rostro de quien habla, sino los microgestos que colorean cada frase. Aquí comienza la transición a nuestra primera microhistoria, tejida con un hilo suave de expectativa que invita a descubrirla. A Luis lo contrataron para renegociar el suministro de madera de una pequeña fábrica de muebles. Entró a la sala y encontró al proveedor lleno de frustración por precios atrasados. En lugar de exponer sus cifras de inmediato, Luis se acomodó en la silla, relajó la respiración y pidió al proveedor que narrara cómo la inflación había golpeado su aserradero. Mientras escuchaba, Luis asentía despacio y reflejaba frases críticas, entonces los costos de transporte subieron mientras las ventas cayeron, ¿cierto? Esa simple validación desinfló la tensión, el proveedor recobró la calma y, al final, propuso de motu propio un plan escalonado de pago que beneficiaba a ambos. ¿En qué ocasión descubriste que repetir con tus propias palabras lo que otro siente derribaba muros más rápido que cualquier argumento detallado? Y ahora enlazamos de vuelta al hilo central con una frase puente que resalta la lección sin romper el fluir narrativo. Lo que aprendiste de Luis muestra que la escucha refleja y amplifica. Cuando respondes con palabras espejo, no con juicios ni consejos instantáneos. Tu interlocutor se siente visto, y la conversación se ensancha como un camino despejado en medio del bosque, avanza sin tropezar con ramas de malentendidos. Observa, además, cómo tu cuerpo acompaña el proceso, el tronco orientado hacia la persona, la barbilla alineada, las manos relajadas sobre las piernas o la mesa. Ese alineamiento desplazará cualquier rastro de prisa y te recordará que un buen orador primero es un magnífico testigo. Haz un leve alto para percibir el aire entrando por tus fosas nasales, bajando sereno hasta el abdomen. Esa respiración profunda crea un colchón emocional que amortigua la crítica interna, esa voz impaciente que te empuja a contestar antes de tiempo.
Con cada inhalación, repite interiormente, escucho para entender, no para responder. Esta breve declaración reprograma la pulsión de responder y prepara tu mente para la segunda microhistoria. Un suave pliegue de curiosidad introduce nuestro siguiente relato cotidiano sin alterar la corriente narrativa. Carla, terapeuta en formación, se reunía con su mejor amiga Laura para conversar sobre una ruptura reciente. Carla contuvo el impulso de aconsejar, en cambio, hizo preguntas abiertas y permaneció en silencio más de lo habitual. Observó cómo los hombros de Laura descendían, cómo la mirada desertaba de la ansiedad y hallaba un punto neutro en la mesa. Tras una pausa larga, Laura susurró, creo que por fin entendí lo que necesito, no un reemplazo rápido, sino tiempo conmigo. Carla no dijo lo sabía, solo tomó la mano de su amiga y dejó que el silencio sellara la revelación. Cuando Laura se marchó, confesó sentirse más ligera que en semanas, no porque alguien le hablara, sino porque había podido escucharse a sí misma. ¿Cuántas veces permites que quien tienes enfrente oiga su propio interior gracias al espacio sonoro que le ofreces? El relato se disuelve y regresamos con un hilo de cierre que integra la enseñanza y refresca el pulso de tu atención. Percibe cómo en ambas historias la transformación nació en la quietud auditiva del oyente. Esa quietud se vuelve tu ventaja diferencial, observarás detalles que otros pasan por alto, un suspiro retenido, un parpadeo lento, la variación sutil del tono, y responderás desde una precisión que parece intuición, aunque esté construida sobre hechos palpables. Para practicar, escoge a una persona del día a quien normalmente respondes rápido. Cuando hable, respira 2 veces antes de emitir sonido, mientras, busca una palabra o gesto que demuestre comprensión sin apropiarte de la historia. Al final, nota cómo cambia la energía entre ambos, la conversación fluirá con menor fricción y tu intervención será recibida con más apertura. Confía en que la elocuencia no siempre resuena en decibelios altos, muchas veces se anida en el eco silencioso de tu paciencia. Termina la sesión repitiendo internamente, al escuchar, multiplico la fuerza de mi voz. Deja que la frase se expanda desde el pecho hacia cada vértebra. Mañana, cuando alguien comparta su día contigo, acuna sus palabras con la calma de que no hay prisa, ahí descubrirás la verdadera alquimia que convierte la escucha en tu herramienta más poderosa de persuasión. En el próximo capítulo sentirás cómo la empatía verbal, ese arte de escoger palabras que acarician la experiencia ajena, convierte una conversación cordial en un acto de profunda conexión. Hasta entonces, abraza el silencio como aliado y observa cómo tu voz, paradójicamente, gana volumen a los oídos de todos. Capítulo 5. Palabras que tocan antes de convencer. Una brisa tibia roza tu nuca y trae consigo el rumor lejano de risas, es señal de que la conversación está viva aún antes de empezar. Sientes cómo las vocales se forman en la boca como burbujas delicadas, listas para estallar en significado. Pero esta vez no lanzas frases al aire sin destino, las moldeas con la intención de abrazar la piel emocional de quien te escucha. La verdadera persuasión florece cuando tu voz se convierte en un espejo donde el otro se reconoce sin temor. Observa la comisura de sus labios, la contracción mínima del entrecejo, esas señales son puertas que se abren a la empatía. Tú decides cruzarlas con paso suave. Tu respiración se compone en un compás de calma, inhalas profundo contando 4, exhalas en 6, y esa diferencia crea un pequeño vacío donde la ansiedad no cabe. Con cada salida de aire, enhebras la seguridad de que tus palabras no son flechas sino hilos, hilos que entrelazan historias y emociones hasta tejer una red que sostiene a ambos interlocutores. Ahora, con un leve chasquido emocional, entramos a la primera microhistoria que ilumina el poder de elegir las palabras apropiadas. Camila, médica urgencióloga, atendía a un padre nervioso cuyo hijo presentaba fiebre alta. En lugar de explicar parámetros clínicos de inmediato, Camila bajó la mirada al nivel del padre, posó una mano en su hombro y dijo, entiendo que el corazón se acelera cuando tu pequeño sufre, estamos juntos en esto. Solo entonces describió el protocolo. El padre, que momentos antes exigía ver al jefe de servicio, aflojó los puños y asintió con gratitud. La frase estamos juntos en esto fue más analgésica que cualquier medicamento inicial. ¿Recuerdas un instante en que una sola oración bañada de empatía calmó un mar interior que amenazaba desbordarse? Con un hilo fino de reflexión regresamos al cauce principal.
La empatía verbal nace de dos pilares: validar la emoción ajena y ofrecer compañía en la búsqueda de soluciones. No prometes curar todo, prometes no soltar la mano. Al pronunciar entiendo tu preocupación, no dictas sentencia, extiendes un puente sonoro que el otro recorre para sentir alivio antes de poseer la respuesta. Percibe el latido tranquilo de tu pecho. Cada pulsación marca el momento exacto para dejar caer palabras ancla, esas que afirman la conexión: veo lo que sientes, suena realmente importante para ti, me alegra que lo compartas. Son cortas, directas, y otorgan a la otra persona la sensación de que su mundo interior ha sido certificado por tu mirada. Con una caricia de curiosidad sigilosa, desplegamos la segunda microhistoria. Oscar, programador introvertido, debía presentar mejoras de seguridad ante su equipo global. Uno de los desarrolladores remotos, agotado por horas extras, objetó cada propuesta con tono tajante. Oscar respiró y dijo: sé que has dado más de ti estos días, puede sentirse frustrante añadir otra capa de cambios. El silencio posterior se llenó de alivio. El colega relajó los hombros, murmuró un gracias y colaboró para afinar el protocolo. Bastó reconocer el cansancio no mencionado para que la resistencia se disolviera. ¿Cuántas discusiones habrían encontrado final feliz si alguien hubiera nombrado en voz alta la emoción que todos evitaban? Volvemos al flujo de tu aprendizaje con el pulso renovado. En tus próximos diálogos, experimenta con la técnica del reflejo ampliado, identifica la emoción, nómbrala y agrega una intención de respaldo. Por ejemplo, pareces inquieto por la fecha límite, busquemos cómo repartir tareas. Esa estructura acuna la sensación y despliega el camino práctico. Recuerda mover el torso ligeramente hacia adelante al pronunciar la validación, tu cuerpo subraya lo que tu boca declara. Mantén la mirada suave, no escudriñas, acompañas. Permite que el silencio posterior tenga suficiente anchura para que el otro confirme o ajuste tu percepción, no rellenes ese espacio, déjalo respirar. Allí brota la complicidad. Respira de nuevo. Siente cómo cada inhalación crea hueco y cada exhalación lo llena de símbolo. Tus palabras, afinadas en empatía, dejarán de ser meros datos para convertirse en abrigo emocional. Repite internamente: hablo para acompañar, no para vencer. Observa después cómo la espiral de la conversación asciende en confianza, como cometas que comparten el mismo viento. Cuando cierres este capítulo, conserva el eco de una voz que no invade sino invita. Hoy tus frases aprendieron a tocar con la yema del significado antes de entrar. Pronto descubrirás que esa caricia lingüística abre puertas donde la lógica sola se quedaba esperando. En el próximo capítulo descifraremos el poder de la narrativa persuasiva, cómo hilar historias breves que no solo capturan la atención, sino que la mantienen despierta hasta encender el deseo natural de actuar. Hasta entonces, deja que tus palabras envuelvan y sanen, y verás cómo la elocuencia se vuelve sinónimo de cercanía. Capítulo 6. Tejiendo historias que abren mentes. El aroma a tierra mojada se funde con un rayo tímido de sol que acaricia tu mejilla. El murmullo lejano de una calle a punto de despertar late como un tambor suave detrás de tu pecho, esa vibración invisiblemente te recuerda que cada palabra puede convertirse en semilla. Cierras los ojos un instante y permites que la luz, filtrada por los párpados, pinte un lienzo rojizo sobre tu imaginación. Allí visualizas el rostro de alguien que escucha atento. Sabes que, para mantener viva su atención, necesitas mucho más que datos sueltos. Necesitas historias. No cuentos huecos, sino escenas donde la emoción respire y se aferre a la memoria del oyente como si fuera una pieza de rompecabezas que encaja al fin. Cuando narras, abres una puerta secreta a la empatía. Al cruzarla, tus argumentos se visten de carne y latidos. Tu voz se acomoda en un tono sereno. Empiezas con un susurro que invita a acercarse, elevas apenas el volumen en los giros cruciales y bajas otra vez cuando deseas que la idea repose dentro del pecho ajeno. Observa la inclinación mínima de tu cabeza, el modo en que tu mano esboza un semicírculo para acompañar el arco narrativo. Esa congruencia física sella la verdad que contiene tu relato. Recuerda que contar historias no es un truco para adornar lo aburrido, es la forma en que tu cerebro y el mío llevan milenios compartiendo sabiduría alrededor del fuego. Tomas aire, sientes como el diafragma se expande y dejas que la primera microhistoria brote con la fluidez de un recuerdo fresco.
Con un leve crujido de hojas, nace la escena que nunca supiste que te interpelaba. Sara, bibliotecaria de un pueblo pequeño, organizó un club de lectura infantil. Un niño nuevo, Mateo, se mostró escéptico: leer no sirve, prefiero videojuegos. Sin regaños, Sara cerró el libro que traía y relató cómo, cuando tenía su edad, escapaba del ruido de su propia familia sumergiéndose en páginas que la llevaban al fondo del océano y la colina más alta en la misma tarde. Mientras hablaba, describía el sabor imaginario de una fruta azul que solo existía en un cuento que adoraba. Mateo se rió: ¿sabía a chicle? No, respondió ella, sabía a libertad. Pasaron 30 minutos. Cuando el timbre marcó la salida, Mateo preguntó si podía llevarse un ejemplar a casa. ¿Te has detenido a pensar en la pequeña chispa que podría encenderse en alguien si decides contarle cómo un libro, una canción o una conversación transformó tu propia noche? La escena se desvanece, y tu aliento contiene el eco de risas infantiles. Mientras la sensación aún palpita, notas que el oyente, ahora tú, se encuentra más abierto que antes. Ese es el instante perfecto para deslizar un concepto clave, porque la narración ha ablandado la lógica como agua tibia en arcilla. Explicas entonces que las historias ofrecen contexto emocional, convierten lo abstracto en tangible, lo lejano en cercano. Como un sastre que mide antes de cortar, adaptas tu relato a la experiencia previa del interlocutor y, con ello, aumentas la retención de tu mensaje. Te inclinas un grado hacia adelante, dejas un compás de silencio y lanzas la segunda microhistoria enlazada con un hilo de complicidad. Aparece el crujir de una puerta de metal oxidado y el zumbido de un neón parpadeante que pinta el suelo de verde tenue. Hugo, instructor de artes marciales, lidiaba con alumnas que evitaban la clase de técnica avanzada por miedo al contacto físico. En vez de insistir con reglas y repeticiones, les contó cómo, siendo adolescente, tuvo pánico al enfrentarse al tatami tras fracasar en un torneo. Describió la sensación de las luces del gimnasio ardientes sobre la piel, el nudo en el estómago, y como una mentora le pidió que imaginara cada caída como un abrazo al suelo, no como un golpe. Al narrarlo, Hugo demostró un giro, se dejó caer suavemente y rodó con gracia, sonriendo. Las alumnas rieron y lo imitaron. Esa noche 2 de ellas practicaron derribes hasta que la escoba anunció la hora de cerrar. Notas cómo, al desnudar tu propia vulnerabilidad, abres un pasillo donde la valentía de otros puede pasar sin tropezar en el umbral del miedo. Silencio breve. Tu mirada recorre a quien te escucha, reconoces un destello distinto, la señal de que la historia ha cambiado algo dentro. Aquí, justo en la mitad de nuestro viaje, te invito a sellar este descubrimiento. Comparte ahora mismo, en los comentarios, una pequeña anécdota que te haya enseñado el valor de una voz honesta. Escribe: mi historia importa porque, y termina la frase con tu verdad. Si hacerlo te eriza la piel, estás en el camino correcto. Y si este momento te ha ofrecido una perspectiva nueva, suscríbete para que sigamos trenzando relatos capaces de mover montañas interiores. Regresas a la narración con el ritmo más lento, como quien devuelve un plato precioso a su estante. Aclaras que toda historia necesita un punto de giro, un instante en que la tensión alcanza su cumbre y el protagonista decide, consciente o no, cambiar la dirección de su destino. Lo mismo ocurre en tu discurso, el punto de giro instala la urgencia de actuar. Por eso, cuando busques persuadir a tu equipo, a tu público o a un ser querido, regala primero una escena cotidiana que se complique hasta necesitar la solución que propondrás. Y enseguida, muestra el alivio después de la decisión. Esa comparación hace visible el valor de tu propuesta sin sermonear. Letra a letra, pulso a pulso, recuerdas que solo dispones de una metáfora, y decides emplearla ahora con cuidado. La historia es un puente levadizo. Se eleva cuando no ofreces detalles que sostengan el peso de la emoción y baja con suavidad cuando cada imagen invita al oyente a cruzar sin miedo. A esta altura del capítulo, tu garganta está templada pero relajada. Bebe un sorbo de agua y visualiza la próxima conversación donde pondrás todo esto en práctica. Sentirás el chispear de la curiosidad en la mirada contraria. Eso significará que tu relato ha abierto la compuerta del querer saber más. Mantén la respiración abdominal constante, el gesto cálido, y cierra cada segmento de tu historia con un compás de quietud para que la imagen decante.
Cuando las horas pasen y repases el día, encontrarás que las pláticas que flotan en tu memoria son las que traían un pequeño relato incrustado, como una joya escondida bajo la camisa. Son las que, al recordarlas, despiertan un olor, un color, una punzada de emoción. Eso es el sello de que han tejido un hilo invisible entre quien cuenta y quien escucha. Respiras hondo, permites que el pecho se expanda y repites en silencio: cada vez que cuento, conecto. Sientes la frase asentarse en la base de la lengua, lista para florecer cuando surja la ocasión. Mañana, cuando alguien te pregunte ¿y tú qué opinas?, opta por responder con una escena, aunque sea diminuta, que enmarque tu argumento. Observa cómo la atmósfera cambia y cómo, sin levantar la voz, tu idea se vuelve imán para la atención compartida. Así concluye este capítulo. Ahora posees la llave narrativa que convierte simples datos en experiencias inolvidables. En la siguiente etapa exploraremos el arte de ajustar tu mensaje a diferentes audiencias, para que tu elocuencia sea camaleónica sin perder autenticidad. Hasta entonces, deja que tus historias se acomoden en la noche como luciérnagas, brillarán en la mente de quienes las escucharon y, al hacerlo, iluminarán también tu propio camino. Capítulo 7. Cambiar de piel sin perder el latido. Un aire fresco vibra sobre tu rostro mientras las luces de la ciudad empiezan a titilar como un coro de luciérnagas urbanas. En ese resplandor intermitente sientes la promesa de 1000 conversaciones posibles. Recorres la acera y adviertes que cada puerta guarda un clima distinto. En una cafetería reina el murmullo suave del vapor, en la oficina las órdenes estallan tensas sobre teclados. En casa un silencio cargado de complicidad espera tus primeras palabras. Comprendes que tu mensaje, para germinar, debe ajustar su temperatura a cada microclima sin renunciar a su esencia. Respiras, bajas los hombros y decides dejar que tu autenticidad sea agua, toma la forma del recipiente, pero nunca pierde su naturaleza. Antes de sumergirte, escucha cómo el latido se acomoda en un compás más vivo, esa vibración rige la energía que proyectas. El oyente percibe tu sintonía antes de procesar el contenido. Si la frecuencia encaja, abre las puertas de la atención. Ese ajuste sutil, ni impostado, ni robótico, es la llave para que tu voz dance en varios escenarios sin volverse máscara. Con un suave crujido de expectativas, se abre nuestra primera microhistoria. Renata, consultora financiera, preparaba 2 presentaciones para el mismo día. Por la mañana hablaría con el consejo directivo, por la tarde, con operadores de planta. En la madrugada repasó el material, quitó tecnicismos para la segunda audiencia y añadió ejemplos de compra de víveres en el mercado, transformando ráfagas de cifras en imágenes cotidianas. Frente al consejo usó gráficas limpias y mantuvo un tono sereno. Horas después, en la nave industrial, alzó un poco más la voz y describió cómo la reducción de desperdicios se traduciría en becas para los hijos de los trabajadores. Al terminar, ambos grupos aplaudieron con la misma intensidad. Renata sonrió. Había cambiado el traje del discurso sin trocar su piel de sinceridad. ¿Recuerdas un instante en que encontraste las palabras exactas que hicieron brillar los ojos de una audiencia distinta a la habitual? Un hilo de calma recoge el relato y lo integra al cauce principal. Lo que viviste con Renata revela un principio esencial: la estructura profunda del mensaje mantiene tu verdad, mientras la superficie, ritmo, ejemplos, vocabulario, abraza la realidad del otro. Dedica unos segundos a observar el ambiente. ¿Es íntimo o formal? ¿Predomina la urgencia o el ocio? ¿Cuál es el idioma emocional que ya se habla allí? Ese diagnóstico veloz te permitirá sintonizar sin diluirte. Imaginas ahora que cada público porta un par de gafas. Si prestas atención, notarás su color. Algunos miran el mundo con lentes de eficiencia, otros con cristales de aventura, otros con la opacidad del temor. Tu voz se vuelve un haz de luz que adapta su angulación para atravesar esos cristales y proyectar la idea intacta en la retina interior del oyente. Esta será la única metáfora de nuestro capítulo, usada con cuidado para no recargar la vista. Una curva de curiosidad anuncia la segunda microhistoria. Diego, profesor de literatura en secundaria, enfrentaba a un grupo escéptico que tachaba los poemas de aburridos. Antes de iniciar la clase, preguntó cuántos seguían el torneo local de fútbol. La mayoría alzó la mano con fervor. Diego sonrió y leyó un verso que comparaba la pasión con un balón incandescente que nunca toca el suelo.
Luego relató su propia emoción cuando su equipo marcó un gol en el minuto 90, entrelazando el poema con la narración del partido. Los alumnos empezaron a repetir líneas en voz alta, imaginando la cancha. Esa tarde, 3 de ellos buscaron más poemas en la biblioteca. ¿Cuándo fue la última vez que uniste la pasión ajena a tu argumento y viste cómo la resistencia se disolvía como sal en agua tibia? El relato se diluye en el silencio y la enseñanza late más firme. Adapta la referencia, no el núcleo. Pregúntate, ¿qué ejemplo cotidiano tiene valor para esta persona? Quizá hables de códigos de software con metáforas de cocina o de gestión del tiempo con historias de jardinería. Lo crucial es tender un puente entre la selva de tu conocimiento y el sendero donde el otro camina. Al cruzarlo juntos, descubren tierra común sin sacrificar la honestidad de tu voz. Respira despacio, siente el aire fresco como un pañuelo que limpia la prisa. Repite internamente, ajusto sin disfrazarme. Deja que ese mantra repose en tu lengua, listo para emerger como brújula en tu próxima interacción. Cuando alguien te pregunte algo esta semana, regala un ejemplo que nazca de su propio mundo, verás cómo la distancia se acorta y la conversación se ilumina con chispas de complicidad inesperada. Al cerrar este capítulo, percibe la versatilidad que has conquistado. Ya no temes los escenarios diversos, porque sabes que tu esencia puede habitar cada uno con la elegancia de quien respeta el aire compartido. En la próxima etapa exploraremos el arte de hacer preguntas que guían la mente del interlocutor hacia descubrimientos propios, elevando aún más tu poder de comunicación. Hasta entonces, camina entre los ambientes con la certeza de que tu voz, maleable y genuina, será bienvenida donde quiera que los corazones anhelen ser comprendidos. Capítulo 8. Una gota de lluvia golpea el alféizar y se desliza con parsimonia. Su eco de cristal vibra dentro de tu pecho como si te recordara que las grandes revelaciones nacen en silencios diminutos. Sientes el olor metálico del aire húmedo mientras la habitación se aquieta. En ese espacio, tu voz se prepara para transformarse de emisora a resonador. Descubres que el poder de la pregunta supera con creces al poder de cualquier afirmación. Cuando invitas al otro a completar el sentido, cedes parte del escenario y, paradójicamente, tu influencia se expande. Respiras hondo, sueltas el aire en un hilo fino, y la curiosidad despierta como un destello que ilumina a ambos rostros. Desde ahora, tu herramienta predilecta será la interrogación precisa, corta como bisturí, cálida como manta. Empiezas a notar que una pregunta efectiva posee 3 capas invisibles. La primera vibra en la empatía, demuestra que escuchas de verdad. La segunda define un foco, guiando la mente hacia una arista concreta del problema. La tercera abre horizonte, plantando la semilla de una posibilidad nueva. Cada capa se entreteje en milisegundos, casi sin que lo notes. El impacto, sin embargo, resuena por años. Alguien cambia de postura, se conmueve o decide redactar un plan que antes parecía imposible. Antes de desplegar la técnica, inclina la cabeza y siente completo el silencio previo. Es allí donde tu pregunta tomará forma. Deja que el pulso marque un compás breve, como si calibraras la puntería de un arco invisible. Un puente de suavidad nos lleva a la primera microhistoria, donde la fuerza de una pregunta abre un camino inesperado. El siseo de las ruedas sobre el linóleo acompañaba a Elena, fisioterapeuta, mientras empujaba la camilla de Oscar, un paciente joven que se negaba a hacer ejercicios tras una fractura múltiple. En lugar de insistir, Elena, con voz serena, preguntó, ¿qué harías mañana si tu pierna estuviera lista para correr? Oscar tardó en responder. Después, casi en susurro, describió cómo le gustaría subir a la montaña con sus amigos y cocinar en la cima. La simple pregunta no hablaba de músculos ni huesos, hablaba de futuro. Esa misma tarde, él pidió repetir los ejercicios con un destello nuevo en la mirada. ¿Recuerdas la última vez que una pregunta sencilla te hizo imaginar una versión mejor de ti y cambió tu disposición en un instante? Regresas al presente y percibes el latido firme bajo la piel. Comprendes que preguntar también exige contener la respuesta sin prisa. Cada vez que alguien responde, regálale el silencio suficiente para desarrollar la idea, evita rematar con conclusiones, basta con reflejar, entiendo que ese paseo en la montaña significa libertad para ti. Esa reafirmación sutil fertiliza la tierra donde crecerá la motivación. Observa cómo la respiración conjunta se sincroniza,
en ese baile de diafragmas se fragua una alianza silenciosa. Ahora exploras la precisión. En vez de, ¿por qué no lo hiciste?, que suena inquisitivo, ofreces, ¿qué podría facilitarte el siguiente paso? Cambias un foco culposo por uno de oportunidad. Notas cómo el rostro contrario relaja el entrecejo, la lupa ya no rastrea errores, sino caminos. Tal sutileza desarma defensas invisibles y abre túneles hacia la creatividad. Un hilo de expectativa introduce nuestra segunda microhistoria, tejida con el suspenso de un pasillo de hospital que huele a cloro y esperanza. Marcelo, director de una ONG ambiental, se reunía con empresarios reticentes a invertir en reforestación. Tras media hora de datos y proyecciones, la tensión espesaba el aire. Entonces Marcelo soltó la carpeta y, mirándoles a los ojos, planteó, ¿cómo quieren que sus nietos recuerden el lugar donde crecieron ustedes? El silencio fue profundo, algunos bajaron la mirada, otros apretaron los labios con nostalgia. Un ejecutivo, el más escéptico, respondió, quiero que huelan a pino cuando salgan a jugar, como yo cuando era niño. Esa imagen disparó un acuerdo para financiar 5.000 árboles. ¿Qué memoria de futuro podrías despertar tú con una pregunta que inyecte emoción en medio de datos fríos? La escena se disuelve, y el eco de la madera cruje en tu imaginación. Sabes ahora que las preguntas ancladas en lo afectivo movilizan decisiones donde los números fallan. La fórmula es simple, emoción más posibilidad igual a acción. Ensaya esta mezcla en conversaciones cotidianas. Si un amigo se queja del trabajo, prueba, ¿cómo sería tu día ideal si tuvieras el puesto que sueñas? Observa cómo cambia el brillo de sus ojos, allí inicia el mapa de ruta que antes parecía neblinoso. Para mantener la claridad interior mientras exploras, practica la respiración cuadrada, 4 tiempos de inhalar, 4 sostienes, 4 exhalas, 4 sostienes. Ese ritmo regulariza la mente y te permite escuchar matices sin enredarte en tus propias suposiciones. Mantén la espalda recta y el rostro abierto, tu lenguaje corporal legitima la curiosidad que proyectas. Recuerda utilizar la pregunta escalera, empieza con algo factual. ¿Cuánto tiempo has dedicado ya a este proyecto? Sube un peldaño emocional, ¿qué sientes cuando piensas en esa inversión de tiempo? Y culmina con la visión futura, ¿cómo te gustaría que esa dedicación se reflejara dentro de un año? Con 3 tramos, ofreces al otro la posibilidad de verse desde afuera, como protagonista de una historia en marcha. Solo entonces tu sugerencia o tu oferta caerán en terreno fértil. Has prometido usar una única metáfora por capítulo, y eliges esta que aparece justo ahora. Cada pregunta es una llave, no todas abren la misma cerradura, pero cuando encuentras la correcta, el pestillo gira sin esfuerzo y la puerta cruje para mostrar un paisaje inesperado. Respiras con placidez y sientes un hormigueo ligero en los dedos, señal de que tu energía circula libre, lista para sostener el silencio después de la próxima pregunta. Antes de dormir esta noche, anota 3 interrogantes poderosas que querrías plantear mañana. Al despertar, léelas en voz alta, paladeando el efecto de cada una en tu lengua, notarás cuál vibra auténtica y cuál necesita afinarse. Repite en tu mente, guío, no impongo. Deja que esas 3 palabras se acomoden como suelo firme bajo tus pasos verbales. La próxima conversación podría convertirse en un sendero de descubrimientos mutuos si decides escuchar la respuesta completa. Y cuando el otro se marche, habrás sembrado una inquietud que brotará quizás sin tu presencia, pero llevará la huella de tu curiosidad respetuosa. Concluyes este capítulo reconociendo que la elocuencia no siempre alza la voz, a veces susurra un «y sí» y espera, paciente, hasta que la mente ajena ilumina su propia respuesta. En la siguiente etapa explorarás la arquitectura de los cierres poderosos, cómo sellar un diálogo de forma que deje resonando una nota de claridad y compromiso. Hasta entonces, observa cómo el mundo cambia cuando sustituyes consejos por preguntas y permites que las palabras del otro completen el puente que empezaste a dibujar con la tuya. Capítulo 9. Una bocanada de aire fresco acaricia tus mejillas y el murmullo de un motor distante crea una vibración que se confunde con tu pulso. Todo a tu alrededor parece contener la promesa muda de un final impecable. El tenue aroma a papel recién impreso se cuela por la ventana, recordándote que cada conversación es una primera edición que no volverá a reimprimirse.
Te preparas para dominar la última fase de tu comunicación, cerrar con precisión quirúrgica y un dejo de calidez que invite a la acción sin presionar. Percibes el peso casi imperceptible de tu lengua contra el paladar mientras inspiras profundo. Sabes que un buen cierre no se improvisa, se construye desde el primer segundo. Sutil como la cuerda final de un violonchelo, debe resonar en la mente del oyente cuando el eco de tus pasos ya se haya disipado del pasillo. Imagina que la conversación es un puente colgante, has guiado al otro de un extremo al otro, y el cierre es el anclaje firme que asegura los últimos metros. Si fallas, todo el trayecto podría aflojarse. Si ajustas bien los cables, ambos llegarán a tierra firme con la sensación de triunfo compartido. Esa es la única metáfora que necesitas hoy, para no recargar tus sentidos con adornos innecesarios. Hueles el café que alguien prepara a lo lejos, ese aroma acaricia tu concentración y anticipa el regusto dulce de un final bien atado. Decide entonces que tu estrategia se basará en 3 pulsos: recapitulación breve, visualización conjunta y acuerdo concreto. Respiras en 3 tiempos, marcando cada uno con un leve roce del pulgar contra la yema del índice. Un susurro de expectación recorre tu espina dorsal, porque sabes que las palabras adecuadas pueden transformar simples promesas en compromisos palpables. Te tiendo un hilo de curiosidad suave que desemboca en la primera microhistoria. Marina, coach de atletismo, concluía una sesión con un corredor que temía las distancias largas después de una lesión. Antes de liberar al atleta, lo llevó al borde de la pista y, con voz baja, pidió que cerrara los ojos. «¿Recuerda tu primera carrera?», susurró. El corredor inhaló y sintió de nuevo la brisa cortándole el rostro. Marina esperó un latido y añadió: «¿Estás listo para sentir esa libertad otra vez dentro de 4 semanas? Esa será nuestra meta». El joven abrió los ojos con una mezcla de duda y fuego. Al día siguiente llegó 30 minutos antes al entrenamiento. ¿Puedes reconocer el poder que tiene un cierre cuando enlaza memoria y futuro en un solo soplo de certeza? El relato se funde con tu respiración, y descubres que resumir no es repetir datos, es seleccionar la emoción que deseas que perdure. Cuando notes que las pupilas de tu interlocutor se dilatan, sabrás que la visualización ha tomado forma. Allí desliza el acuerdo: ¿te parece si avanzamos con la fase 1 mañana a primera hora? Observa cómo la cabeza asiente casi sin esfuerzo, como si esa decisión hubiera vivido siempre en su interior. Sientes un cosquilleo en la punta de los dedos que te recuerda la importancia del tacto verbal. Aflojas los hombros para evitar sonar imperativo y permites que la voz se deslice con la suavidad de un arroyo nocturno, indiscutiblemente firme pero nunca agresiva. Repetirte mentalmente: invito, no impongo, mantiene la brújula alineada. Con un chispazo de interés renovado surge la segunda microhistoria. Iker, gerente de proyectos, debía aprobar un presupuesto complejo con su directora general, quien llegaba agotada de una gira internacional. En vez de abrumarla con tablas, Iker extrajo una sola hoja y dijo: «Hemos logrado reducir un 12% los costos y esto nos libera capital para innovación». Hizo una pausa, luego añadió: «Imagínate al equipo celebrando la primera venta del nuevo producto en el próximo trimestre». La directora sonrió cansada, pero el gesto incluía un brillo peculiar. Iker cerró: «¿Confirmamos ahora los siguientes pasos para anticiparnos al mercado?». Ella firmó el visto bueno y agradeció la síntesis. ¿Recuerdas un momento en que una imagen compartida empujó una decisión antes de que la lógica terminara de enumerar razones? El relato se desvanece y vuelves a ti. La recámara se siente más luminosa, como si el aire hubiera ganado transparencia. Dejas que la sensación se asiente y te comprometes a practicar cierres concisos el resto de la semana. Elige situaciones simples: despedirte de un amigo, concluir una junta breve. Resume la esencia en una frase, pinta la escena futura y concreta el acuerdo con voz tranquila. Verás la magia en pequeños destellos: un sí más rápido, un mensaje de seguimiento puntual, una sonrisa que anticipa colaboración. Respiras, sostienes un segundo y exhalas con suavidad. Repite interiormente: cierro con claridad, dejo huella de confianza. Permite que esa frase se deslice por tu columna como un hilo que cose seguridad en cada vértebra. Cuando te recuestes esta noche, repasarás cierres del pasado que se quedaron a medias y notarás exactamente qué pieza faltó. Mañana, con la primera luz,
tendrás ocasión de pulir esa arista. Así concluye este capítulo. Has aprendido a sellar conversaciones con el toque exacto de síntesis y visión compartida. En la próxima etapa exploraremos la práctica continua, cómo mantener estas habilidades afiladas día tras día para que tu elocuencia no sea destello fugaz, sino fuego constante. Hasta entonces, deja que cada palabra cierre el círculo que empezó con tu aliento y descansa en la certeza de que, al invitar al otro a un futuro claro, cincelas tu influencia en la piedra suave de la memoria. Capítulo 10. Una luz tenue atraviesa la cortina y se posa sobre tu escritorio como una caricia dorada. En ese destello de amanecer entiendes que la excelencia no es un destino, sino el pulso vivo de la práctica cotidiana. Sientes el aire fresco inundar tus pulmones mientras estiras los brazos y dejas que la columna despierte vértebra por vértebra. Hoy tu voz se alista para un nuevo rito, afilarse a sí misma con la piedra suave de la repetición consciente. Descubres que la elocuencia, como un músculo discreto, se fortalece cuando abandona el letargo del uso inconsciente y adopta la disciplina del atleta que registra cada milímetro de avance. Esta será la única metáfora de nuestro capítulo, trazada con cuidado para no cargar de ornamento tu atención. Respiras hondo y decides que tu rutina tendrá 3 gestos esenciales: escucha retrospectiva, corrección milimétrica y celebración breve. Cada gesto cabe en 10 minutos, tiempo suficiente para despertar tu conciencia y pulir tu voz antes de entregarla al día. Un suave hilo de expectación introduce la primera microhistoria que ilustra el poder de la práctica deliberada. Ariadna, estudiante de Derecho, grababa todos los simulacros de alegato en su teléfono. Cada noche, sin falta, colocaba los audífonos y escuchaba su propia voz como si fuera ajena, identificaba muletillas, silencios abruptos y momentos donde la emoción se desbordaba. En una libreta trazaba 3 columnas: lo que mantener, lo que mejorar, lo que eliminar, y elegía solo un punto por categoría para el siguiente ensayo. Tras 6 semanas, su dicción ganó el filo de un bisturí y sus pausas se convirtieron en golpes de argumentos. En la final del concurso de debate, el jurado mencionó que su claridad les hizo sentir las palabras como evidencias palpables. ¿Te atreverías a escuchar tu propia voz sin juicio esta noche, confiando en que cada hallazgo es peldaño y no latigazo? Regresas a tu respiración y notas el compás regular que acompaña tu corazón. Comprendes que la corrección milimétrica evita la parálisis, un cambio por sesión mantiene la mente ligera y el progreso visible. Elegirás hoy un aspecto, volumen, ritmo o lenguaje corporal, y mañana otro, tal como el jardinero poda solo una rama para no estresar al árbol. Ahora permites que el silencio se expanda, dejando espacio para la segunda microhistoria enlazada con un puente de cercanía. Bastián, supervisor de ventas, implementó el minuto espejo antes de cada reunión. Se detenía frente a su reflejo, inhalaba profundo y decía en voz alta la primera frase que compartiría con el equipo. Revisaba la alineación de hombros, la calidez en la mirada y la naturalidad del gesto de las manos. Aquella práctica veloz, casi ritual, acomodaba su energía entre confianza y apertura. En 3 meses los reportes mostraron un alza del 15% en objetivos cumplidos y, más sutil, un ambiente de colaboración que se sentía en los pasillos. ¿Cuál sería tu propio ritual de 1 minuto para templar la voz y el cuerpo antes de sumergirte en cualquier escenario? La escena se disuelve y tu aliento se vuelve más liviano, como si cada célula entendiera que el perfeccionamiento no duele cuando se abraza con dulzura. Decides instalar tu bitácora de progreso. Al final de cada jornada responderás 3 preguntas simples: ¿qué funcionó? ¿Qué puedo pulir? ¿Qué celebraré? Y lo harás por escrito, para que el papel cargue la autoevaluación y tu mente descanse. Percibe, además, la importancia de la retroalimentación externa. Elige 2 voces de confianza, una que te admire lo suficiente como para motivarte y otra que te rete con honestidad cruda. Cada semana pídeles una observación concreta, no discutas, solo agradece y anota. Verás cómo tu rango expresivo se amplía al integrar perspectivas que tu propio oído no detecta. Respiras de nuevo y dejas que una gratitud suave invada tu pecho. La celebración breve corona el ciclo, recordándote que el cerebro atesora el aprendizaje que asocia con placer. Tal vez sonrías ante el espejo, te regales un sorbo de té o anotes una palabra luminosa. Ese gesto pequeño se convierte en combustible para la constancia. Al llegar a la mitad de este capítulo,
abro el micro CTA que sostendrá nuestro viaje compartido. Cuéntame en los comentarios cuál será tu ritual de 1 minuto y comprométete con tu voz futura escribiendo "Yo practico con intención". Si ya sientes un cosquilleo de entusiasmo en la garganta, suscríbete ahora mismo. Cada entrega siguiente profundizará en técnicas que requieren ese mismo compromiso que hoy decides abrazar. Regresas a la narrativa con un pulso acompasado. Imaginas la charla de mañana, quizás en la cafetería, donde experimentarás tu primer ajuste milimétrico. Tal vez disminuyas la velocidad al exponer una idea o remarques una consonante para ganar nitidez, observarás la reacción en los ojos ajenos y anotarás el resultado más tarde. Esa bitácora será tu mapa de crecimiento, y cada línea escrita dejará huella en el músculo sutil de la elocuencia. Respira, sostén, exhala. Repite internamente: pulso mi voz, la celebro, la suelto. Siente cómo la frase vibra en tu esternón, un recordatorio de que cada día es ensayo y obra al mismo tiempo. Al cerrarse la noche, escucharás tu propia risa flotando en la penumbra y sabrás que ha ganado un matiz nuevo, fruto de tu cuidado deliberado. Así concluye este capítulo. Has descubierto la alquimia de la práctica consciente y la retroalimentación amorosa. En la próxima etapa, el camino se abrirá hacia las variaciones avanzadas de tono y emoción, para que tu voz se pinte de matices y conquiste escenarios aún más diversos sin perder autenticidad. Hasta entonces, deja que la constancia abrace tu garganta y que cada palabra sea un latido pulido por la luz dorada de tu atención diaria. Capítulo 11. El cielo se viste con nubes de crema, y un rayo oblicuo de luz se posa en tu garganta como si te pidiera permiso para descubrir nuevos matices. Respiras hondo y notas como el aire recorre la boca, rozando cuerdas vocales que guardan infinitos colores aún inexplorados. Hoy tu voz se adentrará en el arte del matiz emocional, un paso leve hacia la derecha y el mismo mensaje se vuelve abrazo, un paso leve a la izquierda y se transforma en impulso que eriza la piel. La primera exhalación nace templada, casi un murmullo, y recuerdas que la emoción no se decreta, se convoca. Cierra los ojos un latido y evoca la sensación de recibir una carta largamente esperada, siente la calidez expandirse desde el pecho. Abres la boca y dejas que ese calor pinte las vocales con un tinte miel. El oyente notará el cambio antes de procesar tus palabras, pequeños músculos en su rostro se relajarán, como si hubieras corrido la cortina para que entre el sol. Con el sigilo de una puerta que se entorna, surge la primera microhistoria. Natalia, ingeniera de software, debía presentar un módulo técnico ante colegas dispersos en 3 zonas horarias. Sabía que el cansancio pesaba en las pupilas de quienes la escuchaban, así que empezó con voz aterciopelada, casi confidencial, como quien comparte un secreto divertido. ¿Les cuento por qué este algoritmo se porta como gato curioso? La frase provocó sonrisas. Minutos después, cuando describió la parte crítica del flujo de datos, elevó el tono apenas 1 grado, inyectando tensión precisa. Cada palabra cayó como gotas sobre superficie caliente. Al finalizar, volvió al susurro cómplice, y este truco nos ahorra milisegundos que, en nuestro mundo, valen oro. Las cámaras mostraron pulgares arriba. ¿Has sentido alguna vez la riqueza de modular tu voz como un acorde que sube y baja hasta resonar en la emoción ajena? El relato se funde con tu aliento y comprendes que la paleta vocal se basa en 3 pigmentos: volumen, tempo y timbre. Sube uno, baja otro y obtendrás un matiz único. Juega, por ejemplo, con el tempo, narra una anécdota alegre a ritmo acelerado, luego detén la velocidad en la frase crucial, el contraste creará un foco luminoso que atrapará la atención sin esfuerzo. Antes de explorar, deja que el silencio se dilate un parpadeo. Sientes la lengua más ligera, lista para la segunda microhistoria que pinta la fuerza del timbre. Gabriel, maestro de primaria, leía en voz alta un cuento sobre un bosque nocturno. Para la parte donde crujían las ramas, bajó el timbre hasta hacerlo grave y rasposo, como madera partiéndose. Cuando apareció la luciérnaga, elevó el registro a uno más claro y aireado. Los niños, sin darse cuenta, se inclinaron adelante. Un par de ellos abrieron la boca, imitando el destello con ojos redondos. Al terminar, una niña susurró: «Sentí que el bosque me hablaba». ¿Imaginas lo que sucedería si mañana contuvieras, en la misma frase, la caricia y el rugido, separadas por 1 milímetro de aire?
Respiras y decides tu ejercicio del día, elegirás una emoción, alegría, calma, determinación, y la colocarás en la punta de la lengua durante una conversación breve. Deja que esa emoción coloree las consonantes, sin declarar su nombre. Observa cómo la energía se contagia, como una brasa diminuta que salta de tronco en tronco. Más tarde, apunta en tu bitácora qué sucedió, quizá un gesto de sorpresa, una risa tenue o una decisión acelerada. Recuerda la única metáfora de este capítulo. Tu voz es una lámpara de aceite, basta inclinarla 1 grado para que la sombra se alargue y el fulgor cambie la forma de la habitación. No necesitas más ornamentos, solo la conciencia del ángulo y la intensidad. Respiras de nuevo, sostienes, exhalas lento. Repite interiormente, pinto emociones con voz viva. Deja que la frase descienda hasta el plexo y se quede allí, vibrando como cuenco tibetano. Mañana, al despertar, pronuncia tu saludo habitual con un matiz distinto, quizá un tono más sereno o un brillo de entusiasmo extra. Descubrirás que la diferencia entre rutina y magia cabe en un medio tono inadvertido. Cierra los ojos otro instante y percibe cómo las palabras que vendrán se alinean en la garganta como pinceles listos. Cuando salgas al mundo, notarás que cada conversación se transforma en lienzo, tú elegirás si lo cubres de grises automáticos o si deslizarás colores capaces de convertir la simpleza cotidiana en experiencia memorable. Así clausuras este capítulo, con la certeza de que tu arsenal de matices está vivo y a tu alcance. En la siguiente etapa nos adentraremos en el capítulo final, donde recogeremos cada herramienta, respiración, cuerpo, ritmo, escucha, historia, pregunta, cierre y matiz, para fundirlas en una sinfonía completa que deje eco duradero. Hasta entonces, lleva tu lámpara vocal con cuidado y juega con la luz, verás cómo los rostros a tu alrededor se iluminan de asombro. Capítulo 12. La orquesta invisible de tu autenticidad. El canto lejano de un ave se filtra por la ventana y se posa en tu oído como nota inaugural. En ese trino adviertes que todas las piezas que has practicado, respiración, cuerpo, ritmo, escucha, historia, pregunta, cierre y matiz, están listas para afinarse en conjunto. Respiras y sientes como cada músculo recuerda la coreografía aprendida. Las costillas se expanden con confianza, el rostro se ilumina del color que el momento reclama, y tu voz, al salir, lleva la certeza de quien ya no improvisa fragmentos sueltos, sino que dirige una orquesta interior. Permanece en silencio un instante más. Imagina que frente a ti se alzan atriles invisibles, en uno descansa tu dicción nítida, en otro, los silencios precisos, más allá, los gestos que acompañan la melodía. Haces un gesto mínimo de batuta, quizá el leve giro de tu muñeca, y la sinfonía comienza, tejida con hilos que solo tú percibes. Tu oyente, aunque no vea los atriles, escucha la armonía y la reconoce como verdad. Esa es la magia de la autenticidad, fundir técnica y esencia hasta que desaparezca la costura. Una brisa de expectativa abre la primera microhistoria, templada por un acorde de complicidad. Laura, diseñadora de modas, presentaba su colección a un grupo de inversores. En vez de iniciar con cifras, abrió una caja de tela y desplegó un pañuelo teñido por su abuela hace décadas. Bajó la voz, narró cómo ese color había acompañado las noches de su infancia y, sin cambiar de timbre, mostró la prenda moderna inspirada en aquel recuerdo. Mientras la emoción todavía flotaba, erguió la postura, dejó un silencio nítido y explicó el modelo de negocio en tono firme. Los inversores, con el pañuelo aún vibrando en la memoria, aprobaron la financiación completa. ¿En qué momento podrías tú tejer el hilo de tu historia íntima con la estructura lógica sin que ninguna domine la otra? El relato se integra al latido que golpea suave tu esternón. Comprendes que la coherencia nace cuando el gesto, el tono y la palabra dibujan la misma curva emocional. Practica ahora, elige una verdad propia, un valor, un recuerdo, una convicción, y exprésala con la voz que esa verdad merezca, deja que el cuerpo le aporte forma y el silencio, profundidad. Graba el resultado y escucha. ¿Suena como eco de otro o como el timbre único de tu identidad? Giras 1 grado el torso y sientes la habitación ampliar su contorno. Esa percepción te recuerda que el espacio también es instrumento. Un paso leve hacia adelante comunica arrojo, uno atrás invita a la reflexión. Ensayarás cada movimiento hasta que la distancia al interlocutor se vuelva otro matiz,
tan natural como un cambio de tempo. Con un crujido de emoción contenida surge la segunda microhistoria, iluminada por el brillo tenue de un faro antiguo. Ulises, guía turístico en un faro costero, notaba que algunos visitantes atendían más al celular que a su explicación. Decidió probar algo nuevo, apagó la linterna interna del faro por un minuto y pidió a todos cerrar los ojos. Con voz susurrante narró la noche en que un barco sin instrumento se orientó solo por ese haz de luz. Abrió lentamente la linterna, elevó el timbre y, al final, volvió a la calma. Cuando los teléfonos reaparecieron, fue para capturar la silueta del faro, no para evadirse. Al despedirse, varios preguntaron cómo apoyar la conservación de la costa. ¿Dónde podrías tú bajar las luces del ruido cotidiano para que tu mensaje prenda como una flama silenciosa en la memoria de los demás? Regresas a tu aliento y percibes el sutil cosquilleo en la base de la garganta, indicio de que la voz está viva, lista para matizar y sostener sin esfuerzo. Decide entonces integrar un ritual instantáneo de afinación. Antes de cada diálogo importante, exhala con suavidad, sonríe desde los ojos y recuerda una palabra clave que condense tu intención, tal vez claridad o cuidado. Esa palabra se convertirá en la nota fundamental alrededor de la cual girarán las demás. Tu única metáfora de hoy se desliza aquí. La autenticidad es un río que recoge afluentes técnicos y emocionales. Cuando la corriente fluye sin obstáculos, arrastra al oyente con natural belleza y fuerza suave. No necesitas represas de artificio, solo cauces conscientes. Respiras, sostienes un suave segundo y exhalas. Repite internamente, integro y fluyo. Deja que la frase se extienda por la columna, hilvanando cada vértebra con una vibración que unifica intención y presencia. Mañana, al enfrentarte a cualquier escenario, una junta, una videollamada, un café entre amigos, invoca tu orquesta interior, ajusta la batuta invisible, escucha el silencio, y deja que la sinfonía auténtica brote sin esfuerzo. Así concluye este capítulo. Has unido todas tus habilidades en un solo latido orquestal. En el próximo, capítulo final, abriremos de par en par las puertas de tu nueva elocuencia y escribiremos juntos la coda que resonará mucho después de que la última palabra haya cruzado tus labios. Hasta entonces, guarda tu batuta con reverencia y camina sabiendo que cada paso resuena en el auditorio secreto de quienes esperan la música de tu voz auténtica. Toma esta llama y deja que ilumine a todos. Escribe en los comentarios, yo enciendo mi propia voz y suscríbete ahora para mantener viva la chispa que acabamos de crear juntos. El murmullo del mundo parece haberse detenido solo para escucharte. Sientes la noche abrazarte con su silencio tibio mientras una última inhalación se expande como velamen en tu pecho. Cada destello de todo lo aprendido, respirar con intención, erguir el cuerpo, modular el ritmo, escuchar para amplificar, narrar para conectar, preguntar para despertar, cerrar con claridad, pintar con matices y fundirlo todo en autenticidad, se alinea ahora en una sola corriente de aire lista para nacer en palabra. Te das cuenta de que ya no necesitas recordar cada paso, los pasos te recuerdan a ti. Enciende la memoria de tu primer intento torpe, recuérdate sosteniendo la voz con manos temblorosas y labios secos. Ahora mira dónde estás, tus costillas se abren con confianza, tu garganta canta sin esfuerzo, tu mirada abraza antes de razonar. Esa distancia es tu obra maestra. La sensación de vértigo que brota es el mejor indicio de que volaste alto, nadie se marea a ras de suelo. Respiras y el aire trae la fragancia de la madera antigua que cruje bajo tus zapatos imaginarios mientras te adelantas un paso. Ese crujido no pide disculpas, declara tu presencia. Levantas la barbilla y sientes al oyente, sea uno o mil, aproximarse al borde de su asiento, no porque alces la voz sino porque tu silencio anuncia tesoros. Mueves la batuta invisible y convocas las cuerdas de la pausa para que entonen un preludio, medio latido donde el mundo cabe entero, expectante. En ese brevísimo abismo plantas una semilla de visión. Describes cómo, si decide cultivar su propia elocuencia, cada conversación se volverá refugio, cada discusión, puente, cada palabra, semilla. Y mientras hablas, tu voz dibuja la promesa con pinceladas suaves, como si regaras aquella semilla con agua tibia que huele a lluvia temprana. Permites que una sonrisa tibia se deslice a través de la garganta y coloree el timbre, suena a horizonte despejado. Relatas la imagen de un futuro cercano donde tu oyente, sí, tú,
cruza un vestíbulo, saluda con voz clara y siente como el murmullo general se inclina ligero, reconociendo liderazgo sin etiquetas. El eco de esa escena futura retumba en el esternón de quien te escucha, es allí donde la posibilidad encuentra su hogar. Preguntas, entonces, casi en un susurro, ¿con qué palabra quieres que el mundo te recuerde?, y te callas. El silencio se hace ancho, profundo, sagrado. En esa cavidad sonora, la mente ajena talla una respuesta que ni siquiera necesita pronunciar, la siente palpitar bajo la piel. Reconoces el brillo revelador en los ojos y sabes que tu pregunta se volvió brújula interior. Dejas que el timbre suba un grado, no más, para invitar al compromiso palpable. Da el primer paso esta misma noche. Graba un mensaje de voz con la intención puesta en esa palabra, escucha tu vibración y ajusta el timón apenas 1 milímetro mañana. Repite, afina, celebra. Citas la ley suave que ha guiado tu viaje, una mejora diaria crea un océano donde antes solo había sed. Recapitula sin enumerar, tejes los hilos en una sola tela que envuelve, respirar para sostener, cuerpo para respaldar, ritmo para seducir, escucha para amplificar, historia para tocar, pregunta para abrir, cierre para anclar, matiz para colorear, autenticidad para unir. Mientras lo haces, cada concepto se enciende como luciérnaga y juntas forman constelación reconocible, el mapa de tu nueva manera de habitar el diálogo. Sientes el corazón latir firme, no es carrera, es tambor ceremonial. Con cada golpe, una sílaba, yo, elijo, mi, voz. Dejas que la frase resuene, atravesando la estancia hasta convertirse en eco suave, como ola que besa roca y regresa al mar con más vida. En la penumbra surge un recuerdo de todos los rostros que te han escuchado durante este viaje, Lucía, Mateo, Ana, Oscar, Renata, Ulises, figuras que, sin saberlo, reflejan al oyente real. Les agradeces en un murmullo apenas audible, porque cada historia fue espejo donde tú mismo vislumbraste la amplitud de tu palabra. Con gratitud, cierras los ojos un instante y dejas que sus nombres se disuelvan en un canto interior que dice, todos somos voz en busca de eco. Abres nuevamente los párpados y la habitación luce distinta, la luz parece más nítida, como si tus cuerdas vocales hubieran limpiado el aire. Pronuncias la última invitación, despacio, sustentada en la cadencia segura de quien confía en el eco literario que deja atrás. Al terminar este audio, apaga la pantalla, busca la primera persona que encuentres y regálale tu palabra más genuina. No será perfecta, será tuya. Y cada vez que respires, recuerda que la voz se reinventa con el próximo latido. Luego callas. El silencio final no es ausencia, es domo resonante donde la promesa germinará. Sientes la vibración todavía en el paladar, como último trino suspendido. Has entregado la llama. Solo queda observar cómo prende en otros corazones y, mientras lo hace, caminar tú también bajo la luz de una voz que, por fin, te pertenece. Capítulo 13. El aire de la madrugada huele a corteza húmeda y a motor lejano que despierta, como si la ciudad entera bostezara contigo. Sientes la yema de los dedos tibia sobre la taza de café, ese calor incipiente te recuerda que el impulso de comunicar sigue latiendo aunque el cansancio quiera agazaparse tras tus párpados. Respiras lento, recoges cada destello de las habilidades que has forjado y decides enfrentarte al día con la claridad de quien ya conoce la anatomía de su voz. Das un sorbo y percibes como el líquido recorre la garganta como un río sigiloso que despeja orillas de dudas. Antes de abrir la puerta, te anclas en la palabra que sintetiza tu intención de hoy, quizá resiliencia, quizá ternura, y la sostienes en silencio para que impregne la cadencia de tu paso. Al sentirla vibrar en el esternón, sabes que el mundo exterior no dictará tu melodía, serás tú quien marque el compás. El hilo de expectativa teje la primera microhistoria. El andén olía a humedad y a grasa de tren cuando Elisa, paramédica novata, recibió el aviso de un pasajero desvanecido. Durante el trayecto hacia el vagón, sus pensamientos patinaban entre protocolos y nervios, pero recordó la consigna de alinear palabra con presencia. Se inclinó junto al hombre, hizo un contacto visual suave y dijo, «Estoy aquí para ayudarte, respira conmigo». Mientras contaba despacio, sintió la tensión del desconocido ceder, el pulso se estabilizó antes de que llegara a la camilla. Más tarde, un testigo comentó que la calma de su voz parecía apagar el caos alrededor.
¿Reconoces la vibración interna que brota cuando tu tono actúa como dique que retiene la estampida del pánico? La escena se esfuma, y tu respiración adopta la misma cadencia que Elisa empleó: inhalas en 4, exhalas en 6. Al hacerlo, notas cómo la agenda del día pierde filo. La reunión inminente, el tráfico, los plazos, todo cabe en el intervalo entre latidos. Descubres que la práctica no consiste en repetir mantras de memoria, sino en dejar que cada técnica acuda al rescate de forma natural, sin proclamas. Así, tu voz se vuelve herramienta discreta, desliza aliento de confianza en la grieta más pequeña. Mientras caminas, percibes el milagro de un árbol joven que asoma entre aceras agrietadas. Esa imagen, la única metáfora que tolerará este capítulo, te confirma que las raíces de tus capacidades saben encontrar agua aún donde parece no haberla. Sigues adelante. Abres la puerta de la oficina y recibes el murmullo de teclas y ventiladores. Un compañero te lanza una mirada ansiosa: el informe no llegó a tiempo. En lugar de reaccionar, escuchas la velocidad de su voz, notas el tamborileo de su pie y permites que tu tono descienda a un semitono. Formulas una sola pregunta que abra opción: ¿qué parte del proceso crees que podríamos ajustar ahora mismo para aliviar la presión? La palabra ajustar desplaza el sabor a culpa, la conversación gira hacia el hallazgo de una solución compartida. La mañana avanza con el ritmo de un tren atento a sus estaciones. En cada encuentro, tu atención toma la delantera, tu postura recta antes del saludo, la pausa ligera que precede al primer verbo, la mini modulación de timbre que alza el entusiasmo cuando presentas la idea clave y lo rehúye para dejar reposar la digestión mental. Observas gestos pequeños, una ceja que se arquea, una inhalación que se corta. Cada microseñal te da pie para abrir o cerrar la mano, para acelerar una sílaba o para dejar que el silencio cierre las costuras del diálogo. Surge la segunda microhistoria con el rumor de una calle adoquinada al atardecer. Rafael, músico callejero, tocaba su saxofón en una plaza donde la gente corría sin detenerse. Tras varias melodías que apenas cosecharon monedas sueltas, guardó el instrumento y comenzó a cantar a capela una balada que su abuela entonaba para espantar tormentas. Moduló el volumen para abrazar a los transeúntes sin invadirlos, bajó el tempo hasta que cada nota acarició el empedrado. Dos niños dejaron de correr, un anciano se apoyó en su bastón para escuchar, y una joven se sentó a unos pasos con ojos brillantes. Cuando Rafael retomó el saxofón, lo hizo en armonía con la balada recién sembrada, la funda se llenó de monedas y sonrisas. ¿Cuándo permitirás que tu voz desnuda marque el pulso antes de desplegar tus mejores recursos, como quien prueba la temperatura del agua antes de zambullirse? La tarde te encuentra revisando tu bitácora. Anotas el momento en que tu pregunta desvió la atención hacia la colaboración y celebras el atrevimiento de respirar antes de responder a un correo urgente. Ese registro, breve pero constante, dibuja la gráfica creciente de tu autoconciencia. Cae la noche y el cansancio pesa. Cierras los ojos y, en la penumbra, repites: integro práctica, exhalo presencia. Sientes como cada palabra baja el telón del día con la serenidad de un último acorde que se sostiene en el aire y, al extinguirse, deja al oyente colmado. Te acuestas con la certeza de que mañana no empezarás de cero, tu voz habrá dormido sobre almohada de experiencia y despertará un tono más llena, un matiz más profunda. Mientras el sueño se aproxima, imaginas la llama que entregaste en el capítulo final anterior. La ves multiplicarse como constelación incipiente sobre un cielo oscuro. Esa imagen se aloja en el pecho y late al compás de tu respiración, recordándote que cada palabra que pulas en tu intimidad encontrará, tarde o temprano, el oído exacto para brillar. Sientes un leve escalofrío cuando la noche abre sus compuertas y deja caer sobre la ciudad un manto casi líquido de luminiscencia azul. Caminas de regreso a casa y, a cada paso, percibes como el asfalto exhala historias que se pegan a la suela de tus zapatos, la promesa de un vendedor ambulante, la discusión de dos amantes en la esquina, el suspiro solitario de quien espera un mensaje que no llega. Cada sonido vibra y te pregunta qué harás con esa cosecha sensorial. Sin darte cuenta, descubres la respuesta al volverte contenedor y amplificador a la vez. Permites que las voces ajenas encuentren eco en tu interior para, luego, devolverlas al mundo con un tinte que las vuelva más livianas. Cruzas la puerta de tu habitación y notas la forma en que la penumbra abraza los muebles conocidos.
Te sientas, dejas caer los hombros y cierras los ojos. El silencio doméstico pulsa como tambor lejano, te invita a realizar la última pausa consciente del día, escuchas el zumbido tenue del refrigerador, el crujir tímido de la madera, el latido lento que asciende por tus sienes. Es el momento perfecto para el repaso nocturno. Sin papel ni pantalla, reproduces la jornada como si deslizaras diapositivas internas, la reunión, la pregunta que desvió la atención, la risa suave ante la balada callejera, el aliento tranquilo que permitió a la expectativa desplegarse en confianza. Cada escena se ilumina unos segundos, el tiempo justo para reconocerla y susurrarle gracias. Abres los ojos y la oscuridad parece haber ganado profundidad. Te levantas, te acercas a la ventana y, contra el cristal, suspiras un vaho que se dibuja como un óvalo difuso. Ese óvalo refleja una silueta apenas visible. Tú, con la boca entreabierta, a mitad de una palabra que nunca será dicha. Sonríes al recordar que algunas palabras nacen solo para calentar el aire y recordarte que la voz no necesita testigos para existir. Ofreces a la noche un sencillo hasta mañana que se evapora al instante, sin embargo, sus vibraciones se quedan prendidas del marco de la ventana, como si quisieran velar tus sueños. En la cama, dejas que las sábanas atrapen la fricción del día y sientas el peso dulce de la fatiga útil. Sabes que el cansancio es el residuo tangible del crecimiento, acaricias esa certeza y permites que la mente afloje. Tu última respiración consciente viaja lenta, como si acariciara cada costilla, y se apaga al llegar al ombligo. Antes de entregarte al sueño, formulas una pregunta sin palabras: ¿qué conversación me espera mañana que aún desconozco? No buscas respuesta, confías en que el inconsciente alistará la herramienta adecuada para cuando llegue el momento. Mientras los párpados caen, percibes una escena breve, un auditorio en penumbra, un foco único que ilumina un atril vacío y, en las primeras filas, rostros desconocidos que aguardan. Sientes que te llaman aunque nadie pronuncia tu nombre. Te acercas, apoyas las manos en la madera, inhalas y, el sueño te arrebata justo antes de emitir sonido. Despiertas horas después sin recordar el tono ni la exacta palabra con que iba a surgir la frase, pero una certeza tibia te acompaña: cuando tu voz despierte, sabrá exactamente qué decir. Así concluye tu día y, con él, este capítulo, un cierre que en realidad abre portales invisibles hacia las conversaciones que todavía no existen. Descansas envuelto en la seguridad de que la elocuencia que has cultivado no es flor de un instante, sino raíz profunda que seguirá buscando agua en cada amanecer, aun cuando tú apenas sospeches la sed que saciará. Mientras tanto, un murmullo íntimo, ajeno a cualquier oído externo, susurra desde la profundidad del pecho. Yo enciendo mi propia voz, y la mantengo viva.